Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones en la Ciudadela, un programa de difusión de la cultura constitucional. Soy Jimena Moreno y el día de hoy es un tema muy interesante, es un tema que ya antes de empezar el programa ya empezaba en las discusiones, o sea, es un tema que tiene mucho de qué hablar y de qué discutir, y es el tema de urbanización y medio ambiente, ¿no? Las grandes ciudades, las repercusiones en el medio ambiente, en el agua, en los conflictos que derivan de todo ello. Y para eso yo quisiera presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Quiero empezar con Mara Hernández. Ella es economista y con doctorado en negociación, democracia y resolución de conflictos. Es mediadora certificada y actualmente es investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y coordinadora del programa Pro Diálogo de la misma institución. Mara, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. También nos acompaña Antonio Zuela, abogado, doctor en Sociología por la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales también por la UNAM. Muchas gracias. Además, ya ha estado con nosotros en estos programas. Muchas gracias otra vez por acompañarnos. Al contrario, es un placer. Gracias. Y también finalmente nos acompaña Miguel Ángel Cancino, abogado con especialidad en Planificación y Gestión Urbana en Derecho Ambiental. Actualmente es procurador ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad de México. Muchas gracias por el tiempo y por acompañarnos al programa el día de hoy. Al contrario, un gusto, un honor, Raúl Jimena. Muchas gracias. En la conducción de este programa me acompaña Raúl Mejía. Raúl, bienvenido. Empezamos. Jimena, gracias. ¿Cómo están? Tengo dos temas muy complejos que en muchos casos se tratan de manera aislada. A mí me gustaría verlos de manera conjunta, en espejo, ¿no? Son dos temas gemelos en la Constitución, en la regulación del artículo 73, son en la letra C y en la letra G, son las primeras materias concurrentes a partir de la letra C en 1976 con asentamientos humanos. Normas complejas porque intervienen en los tres niveles de gobierno, ahora ya con la idea además de reparto competencial, etcétera, y la nueva ley de asentamientos humanos, que es la última norma que tenemos legal, que es una norma compleja, una norma ya mucho más orientada a planeación, que ya no solo toca la distribución de competencias, sino además una cuestión de coordinación, ajuste en las planeaciones de los tres niveles de gobierno. Problemas poblacionales, de movimiento poblacional, de población rural a población urbana, donde discutíamos justo antes de entrar al programa qué porcentaje, pero estamos hablando de alrededor de 80% de la población total del país ya como población urbana, y de esa población urbana mucha de ella en ciudades grandes, ya lo que se denomina metrópoli o lo que ya se denomina megalópolis, ¿no? Ya sobre esto, y además me gustaría entrar en algunas condiciones de cómo estamos regulando nuestras metrópolis, la nueva Constitución de la Ciudad de México, un montón de derechos, el derecho a la ciudad, derechos a la habitabilidad y a muchas cosas que no sabemos bien a bien de qué se trata. Esto pone mucha presión en la gestión de recursos y toda esta cosa. Pero además hay una parte, esta es la parte legal, pero hay una parte mucho más importante, que es la parte humana y la parte de interacción de estos grupos, ¿no? Porque si no los vemos simplemente como elementos abstractos. Inicialmente, si me permites, Antonio, comienzo contigo, una perspectiva general, porque además tú fuiste uno de los primeros impulsores, padres de estos ordenamientos. Entonces, en su evolución y determinación, ¿qué perspectiva me pones? A ver, como punto de entrada, yo quisiera decir que tanto en la Constitución como en la opinión pública tenemos dos temas que parecen distintos. Ciudad, por un lado, asentamientos humanos, por un lado, y medio ambiente, por el otro. Y en realidad, cuando hablamos de temas urbanos, son temas ambientales. Claro. La sociología desde los años 70, cuando reconoció o surgió una corriente importante de sociología urbana, la Asociación Internacional de Sociología llamó a esto el ambiente construido. O sea, las ciudades son ambientes construidos. Entonces, no es que no estemos. Claro. Cuando vemos la ciudad ante algo distinto al ambiente, la ciudad es un ambiente. Y nos ha hecho mucho daño esta disociación entre lo urbano por un lado y lo ambiental por el otro, porque en la opinión pública hay una decisión muy grande que tiene que ver con que el ambientalismo
en general es antiurbanismo. Así es. O sea, no solo tiene la tendencia a mirar lo que nos queda, lo que se supone que está virgen allá lejos de las ciudades, sino que hay un prejuicio en contra de las ciudades que bloquea nuestra capacidad de mirar el territorio como un todo. Además, las ciudades como algo inevitable, ¿no, Miguel Ángel? Sí, y desafortunadamente nuestras instituciones jurídicas, ahora que recordabas las reformas constitucionales de los 70s y 80s, han caminado justo a partir de esa diferenciación. Hoy tenemos institucionalizados procesos diferentes, con criterios diferentes, para toma de decisiones en las ciudades, en lo que hoy la legislación de desarrollo urbano, de asentamientos humanos, denomina centros de población, dominada por urbanistas, por arquitectos, un poquito por geógrafos, y del otro lado, el Los ordenamiento ambientalistas. ecológico, Claro. dominado por ecólogos, por biólogos, por geógrafos, como si no tuviera nada que ver lo que está fuera de las ciudades y las ciudades en sí mismas, ¿no? Hoy, desafortunadamente, esta diferencia de toma de decisiones sobre el territorio, pues desafortunadamente nos genera problemas realmente muy, muy serios. No solo en la Ciudad de México, sino prácticamente en la mayoría de las ciudades del país. Baste ver qué está sucediendo en zonas con desarrollo turístico, en zonas costeras, por ejemplo. Vemos distintas instituciones, distintos planes y programas tratando de incidir sobre la regulación de nuestras actividades. O la misma Ciudad de México, el suelo de conservación versus el suelo urbano, zonas donde hay procesos muy importantes de extracción de recursos naturales, actividades mineras, extracción de petróleo, en fin, y no tenemos, como bien decía Toño, instituciones que nos permitan ver el territorio como un todo y que nos acompañen en la atención de las necesidades que tenemos como personas. Además, Mara, pues una tensión tremenda, ¿no? Porque esto además genera tensiones poblacionales, tensiones entre grupos. ¿Tú desde qué perspectiva lo abordarías? Bueno, yo creo que es muy interesante que estemos esta tarde en el canal judicial hablando de ciudades y medio ambiente. Creo que a lo mejor también los televidentes se están preguntando ¿y por qué estamos hablando de ciudades y medio ambiente? Porque además el proceso de urbanización y las afectaciones al medio ambiente como consecuencia de los procesos de urbanización tienen más de 2 siglos. ¿Por qué hoy es un tema relevante para los estudiosos del derecho? Y bueno, yo desde mi lente, que es la mediación, la resolución de conflictos, pues estuve también reflexionando sobre esto, ¿no? Y bueno, creo que lo que sí ha cambiado dramáticamente, si bien el proceso es casi que se puede graficar así de urbanización como bastante lineal, ¿no? Cómo ha ido concentrándose el crecimiento poblacional y luego ya como que se estanca, en fin, hay toda una serie de gráficas que se pueden hacer de eso. Sí vemos en las últimas 2 décadas una fragmentación brutal del poder. Durante todo el siglo XIX y buena parte de este siglo, pues había estados fuertes, muy jerárquicos, que resolvían estas tensiones que se generaban con el proceso de urbanización, ¿no? Y de repente se decretaba, vamos a sacar una gran avenida, ¿no? Así a principios de siglo se hicieron las grandes avenidas de las grandes ciudades y vamos a hacer esta gran presa y vamos a movilizar todavía hace unas décadas en China, ¿no? Se movilizaron miles de campesinos porque un Estado-nación poderoso dictaba y decretaba que ahí iba a haber una presa que era importante para el proceso de urbanización de otras ciudades y todo digamos que bien aceitadito, ¿no? En un sistema jerárquico. Y bueno, lo que se ha cambiado dramáticamente es que en esa fragmentación del poder son muchos los actores que tienen derechos y digamos que si antes nosotros teníamos un sistema jurídico que muy formalista, ¿no? Entonces, si había un conflicto entre a lo mejor 2 actores poderosos, pues vamos y el juez dicta, tú tienes la razón, tú estás equivocado y se acababa, ¿no?
pues si estamos transitando ahora en un sistema con las reformas al primero constitucional, donde además todo el mundo tiene todo tipo de derechos y además locales con más derechos. Y además ya son ponderables. Entonces, pues estamos hablando, yo pienso de que pues esa tradición jurídica que teníamos pues está un poco en crisis, ¿no? Y que la respuesta pues ya no puede ser esa respuesta tradicional formalista y necesariamente tenemos que empezar a conversar, a dialogar sobre cómo armonizamos estos distintos derechos y que cuando no lo hacemos lo que surge son conflictos que en muchas ocasiones son violentos. No nada más para apuntar una cosa, a nivel global las muertes causadas por conflictos entre países disminuyeron dramáticamente después de la Segunda Guerra Mundial y sin embargo lo que ha aumentado en el mundo son los conflictos adentro de los estados. Y una parte de los más violentos tienen que ver con el acceso a recursos, la inequidad que se genera por la distribución de recursos y el que no haya instituciones que sepan manejar esos conflictos, ¿no? Entonces creo que ahí está el gran reto, ¿no? Y esta parte de ver la urbanización, y como ya lo decía Toño en su momento, de estar viendo el medio ambiente por un lado y el desarrollo de las ciudades por el otro, donde ya más de la mitad de la población a nivel mundial vive en ciudades, ha generado falta de infraestructura, problemas de agua, ¿no? O sea, toda esta parte de las políticas públicas vistas de manera integral. Y entonces nos enfrentamos a justamente la ponderación de derechos, ¿no? Porque entonces tanto tengo yo derecho a un medio ambiente sano, como a recibir agua potable, electricidad, etcétera, como a tener también una ciudad sustentable. Entonces estamos aquí empezando a ver qué retos, por dónde empezar, hacia dónde vamos. Toño, ¿qué ideas tú que estudias el tema? Yo creo que lo que dice Mar es muy interesante, porque la conflictividad en torno a los procesos de ocupación del territorio y de aprovechamiento de recursos es algo que se incrementó muy rápidamente en los últimos, digamos, 25 o 30 años. En el antiguo régimen mexicano no es que no hubiera conflictos, sino que las formas de procesarlos eran las de un régimen autoritario que lograba tener el control de los conflictos, en donde muy pocos conflictos se les salían de las manos. Y hoy vivimos un desbordamiento. Entonces, sí es una fuente de reflexión muy importante para los juristas, en donde no solo hay necesidad de reflexionar a fondo cómo se ponderan los derechos en conflicto, cuáles son los argumentos jurídicos que no tendrían que ser atendibles, pero sobre todo empezar por reconocer que muchos de los conflictos no se pueden procesar en sede judicial. ¿No? En cualquier sociedad civilizada, una gran parte del conflicto tiene una lógica que no tiene que llegar al juez. No porque llegar al juez sea malo, sino que tiene que ser el último recurso. Si los actores sociales no son capaces de encontrar salidas por sí mismos y donde los gobiernos no hacen su papel histórico de mediar y de digamos, coadyuvar a la salida de los conflictos, y el Poder Judicial se ve súbitamente rebasado, eso sería una mala noticia. Sí, claro. Entonces tenemos que hacer las dos cosas, tenemos que reflexionar con nuevos argumentos jurídicos y además tenemos que reconocer los límites del derecho. Sí, a ver, yo lo que digo, está bien el tema de la solución del conflicto y cómo nos hacemos cargo de la solución de los conflictos, que son muchos, desde algo muy pequeñito, un conflicto vecinal por temas de ruido, por temas de violación de uso del suelo, hasta conflictos por aprovechamiento de recursos naturales, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes retos, Jimena, y ahora que le preguntabas a Toño, yo creo es repensar cómo estamos tomando las decisiones en nuestras ciudades y fuera de nuestras ciudades. Es decir, cómo estamos decidiendo qué hacer o qué no hacer sobre el territorio, con criterios muy claros, muy abiertos, con referentes clarísimos, ¿no? El derecho ambiental, la gestión ambiental, nos trajo nuevos referentes para toma de decisiones, por ejemplo. Temas de sustentabilidad, el principio precautorio, el principio preventivo, criterios que incluso a nivel internacional y nacional los jueces han tomado, pero desde una perspectiva preventiva.
en las ciudades no hay referentes tan claros. El decidir que un espacio dentro de la ciudad se dedica a un parque, a un espacio público, a la ampliación de una calle, es un tema más entre caprichoso y de voluntad política. Y coincido con Mara, por supuesto que necesitamos, no solo desde la sede judicial, sino necesitamos en la sede administrativa, creo yo, muchas más formas de solución de conflictos pequeños y grandes. ¿Tú estarías de acuerdo que la gestión de conflictos judicial no es suficiente, claramente? Bueno, iría todavía un paso más allá para poner en tela de juicio que sea malo que haya conflictos. Nosotros los que estamos en este negocio de enseñar la mediación y el diálogo para la gestión de conflictos, decimos, ojo, el conflicto es siempre una oportunidad. Okay. Lo que debemos evitar es la violencia, pero el conflicto como tal tiene una función social importantísima. Y claro que los gobiernos autoritarios querían suprimirlo, pero sobre todo porque no querían que hubiera cambios, y que se tocaran sus privilegios. En una sociedad donde la democratización fragmenta el poder, el conflicto debemos entender que tiene otra función. Y es una señal de que hay un grupo cuyos derechos no están siendo bien atendidos, que hay necesidades que no están siendo satisfechas, que hay sectores invisibilizados de la población, y ese conflicto lo que nos está haciendo es obligar a mirarlo. Entonces, si lo vemos desde esa lógica, entonces, fíjense, era tal esta lógica de vamos a suprimir el conflicto, entonces, en armonía con eso, bueno, vamos a ver quién tiene la razón, quién es el malo, quién es el bueno, se acabó, ¿no? Pero que el nuevo paradigma tiene que ser, si el conflicto es una oportunidad de transformación, entonces no se trata de ver quién es el bueno, quién es el malo, sino se trata de ver cuáles son las razones en plural que cada parte trae a la mesa. Sí. Es bien importante, estamos tan acostumbrados a ganarle al otro el juicio y los jueces entrenados a pensar quién debe ganar el juicio, que olvidamos que son problemas tan complejos que más bien tendrían que hacerse de otra forma de argumentar que pondere, como estamos diciendo, las distintas razones. Y entendiendo que el conflicto cada vez, con esta palabra conflicto, dándole un aspecto positivo, pues cada vez es más complejo. Hay distintos tipos y yo quisiera, antes de mandar a corte en esta primera etapa, ver también cómo la misma desigualdad en la urbanización de las ciudades y como consecuencia el deterioro en el medio ambiente de ciudades absolutamente globales, ¿no? que tenemos en un solo país, inclusive en un cierto radio, que ya son ciudades conectadas, con una conectividad importante, ¿no? que representan un tipo de conflicto distinto, que atiende a otros intereses, ¿no? que también ahí tiene otros jugadores, a desarrollos pues, desiguales, ¿no? que pueden ser contrastantes en un perímetro de pocos kilómetros a la redonda y que todo eso va generando desigualdades en la forma exacto de relacionarte, inclusive en la misma sociedad, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante que me gustaría abordar. Entonces, yo quisiera preguntarle a Toño, ¿tú cómo ves esta parte? Bueno, lo primero es reiterar que el conflicto no es una anomalía en la sociedad. Hay toda una tradición sociológica que nos dice que el conflicto produce orden, aunque suene paradójico. Pero para no entrar en esas disposiciones de teoría social, hay que acostumbrarnos a la idea de que el conflicto es parte del orden social y reconocer que no siempre las desigualdades que uno percibe desde fuera como las más graves son las que se expresan en el conflicto. Hay veces que los conflictos que dominan la escena pública, que dominan la agenda legislativa o la agenda judicial, no son los más graves. Entonces yo quiero mencionar un caso que hemos vivido en los últimos años en México, la discusión sobre el nuevo aeropuerto. Uno de los argumentos para crear un nuevo aeropuerto en otra parte es que el actual aeropuerto produce un problema de salud pública inmenso. O sea, cientos de miles de personas que viven en torno al actual aeropuerto padecen unos niveles de ruido por la frecuencia y el tamaño de los aviones que es escandaloso a nivel mundial. Ninguno de los actores políticos toma eso en serio.
¿no? Sí, O sea, discutimos todo del nuevo aeropuerto, de si Santa Lucía o Tizayuca o Texcoco, y no hay un reconocimiento del problema de salud pública del actual aeropuerto. Y como que en el debate público no siempre aparece lo que es más grave, sino aquello que los actores políticos han decidido que se van a pelear. Se van a pelear por esto, por lo otro, que por la corrupción, que por el medio ambiente. Está muy bien, pero ese es un ejemplo de cómo a veces los conflictos más sonados y que tienen consecuencias políticas no Encubren un son problema. los que reflejan los problemas de fondo que vive la sociedad. Entonces, adelante. No, de acuerdo. En fin, espero que no nos dediquemos demasiado al aeropuerto, que es un tema muy polémico, Claro, por cierto, que tiene muchas aristas de análisis. Y yo, coincidiendo con Toño, lo que diría, por ejemplo, la decisión del aeropuerto, que puede ser vista como un conflicto entre distintos agentes sociales, desde mi punto de vista no fue resuelto institucionalmente de manera adecuada. Si uno revisa qué pasó con las instituciones del derecho ambiental, de la gestión ambiental, pues fue una autorización, desde mi punto de vista, inadecuada, muy poco razonada, con muy pocos elementos, circunscribiéndose a lo que es el polígono donde se ubica el aeropuerto, sin identificar los impactos hacia afuera o recíprocos. Y peor aún, sin una planeación de lo que va a suceder en los próximos 20 o 30 años con todos los predios que están en las inmediaciones. Ni siquiera están previstas las vialidades y los medios para llegar hacia allá. Evidentemente, este tipo de cosas, pues lo que van generando son conflictos en otros sentidos, que es lo que estamos viendo, por lo menos en la opinión pública, ¿no? Y ahí déjame intervenir un poco y sacarlo del aeropuerto, Sí. o vincularlo a la cuestión del aeropuerto, porque evidentemente tocaste un punto que es la cuestión de la planeación, ¿no? En la cuestión de los permisos y la cuestión de que tiene que haber un ex ante, tiene que haber algo previo, mucho más robusto para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero las ciudades ahorita las encontramos en una situación donde ya hay cosas irregulares de muy difícil solución. Pienso, y por ejemplo la Ley General de Asentamientos Humanos no lo toca, asentamientos irregulares en metrópolis, ¿no? Y pareciera, y son cosas que además, como bien lo identificas, Antonio, no las vemos, o sea, no se tocan en legislación, no se tocan, y políticamente son muy importantes porque otorgan votos, y todo es una relación informal, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de un problema de este tamaño, no? Porque... Y no nos estamos haciendo cargo. Y ahorita que tú decías de las personas que están alrededor del aeropuerto y que sufren el ruido, pensé luego también a propósito de lo que me decías tú, Jimena, de todos los procesos de exclusión que se han generado en nuestros procesos de urbanización. Decía, bueno, están todas esas, digamos, millones literalmente de pobres urbanos sin ninguna perspectiva de realmente poder tener una mejora en su calidad de vida, completamente excluidos de ese proceso, digamos, de bonanza que ven a su alrededor, de cada vez centros comerciales más lujosos, ¿no? Y son silenciosos, y tampoco se pueden organizar como se organizan los de Atenco para decir aquí no queremos que nos despojen de nuestras tierras, pero sí están sumándose al crimen organizado una gran cantidad de esos chavos que se ven en esa situación. Y entonces cuando vemos los niveles de violencia que están enfrentando nuestras ciudades, pues no podemos pasar por alto que también es una forma de conflicto de estos que estamos hablando, que no está, digamos, canalizado ni vía la movilización ni vía lo judicial. Entonces, lo digo para poner en perspectiva la movilización, porque siempre decimos, ay, no, estos qué bárbaros, ya están deteniendo el desarrollo. Pues qué bueno que pueden organizarse para movilizarse y que no están en el cartel de Juárez, ¿no? Claro. O sea, lo digo porque eso es lo que no nos estamos haciendo cargo, ¿no? Creo que es interesante lo que se está planteando ahorita en la transición, en serio, que hay mucha gente que critica, ¿no? De darle
como mucha visibilidad y empoderamiento a estas juventudes que no trabajan, no estudian, ¿no? Y convertirlas quizás en un grupo de presión, de interés, pues a lo mejor eso no es algo tan malo, ¿no? A lo mejor es algo que va a ayudar a canalizar y a transformar esta conflictividad que se manifiesta en la violencia de los cárteles, ¿no? Y del crimen organizado. Tom, tu opinión. Yo creo que lo que me gustaría añadir aquí es que no son solo las grandes ciudades. Cuando se habla de urbanización, se tiene la tentación de fijarse en las grandes ciudades, porque el problema de la desigualdad y de la carencia se manifiesta de manera tan espectacular que no salimos de ahí. Bombay, Sao Paulo, Ciudad de México, en fin. El tema urbano en realidad permea a la ciudad, a la sociedad en su conjunto. Hay una cosa que no queremos ver y es la urbanización del campo. Los asentamientos rurales se han urbanizado sin dejar de ser rurales. Okay. Y lo que ocurre ahí es a veces mucho más grave, pero está atomizado que lo que ocurre en las grandes ciudades. Y voy a dar un ejemplo. En los sismos de septiembre del año pasado, hubo poblaciones rurales en donde se cayeron la mitad de las viviendas. O sea, ¿qué está pasando en el mundo rural? Porque si en la Ciudad de México se hubiera caído, no la mitad, la 10ª parte de la mitad, estaríamos hablando de una catástrofe sin precedentes. Pero si en una localidad de 5,000 habitantes se cae la mitad de las casas, Jojutla, ¿no? quiere decir que tenemos que abrir los ojos y pensar que lo urbano no son solamente las grandes ciudades, sino es el conjunto del territorio. Porque hoy, en una población de 500 habitantes, la falta de agua potable, la falta del alumbrado en la calle, es igual de grave que para quien vive en una colonia, en una ciudad de 10 millones de habitantes. Claro. A esa familia, ¿qué le importa? ¿En qué La situación? diferencia. Sí, claro. Sí. ¿No? Por eso yo creo que tenemos que hacernos cargo del territorio, pero visto de manera integral, con lo que pasa en las ciudades como las conocemos, estas grandes ciudades a las que se refiere Toño, pero también los poblados rurales, donde pasan muchas cosas y donde las personas que ahí habitan y realizan sus actividades y van y vienen a sus centros de educación, de trabajo, de recreación, pues también tienen, igual que nosotros que vivimos en ciudades, muchas necesidades. Institucionalmente los vemos separados. En la Ciudad de México es increíble que si tú estás en un poblado rural no te puedo llevar agua, porque estoy violentando el programa de ordenamiento ecológico. Y hay una lucha, como bien decía Mara, entre dos derechos, el derecho a la vivienda y el derecho al medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la JUSC, estamos hablando de zonas de recarga, estamos hablando de zonas de protección del hábitat, como si en esas zonas no pudiera, de manera controlada, realizarse actividades desde el punto de vista de los humanos. Y eso pasa en la Lacandona y pasa en muchas otras partes de nuestro país, pero institucionalmente tenemos dos visiones. Cuando uno de estos asuntos le llega a un juez o a una autoridad, pues lo que hace es ir a esas instituciones que se aplican y no tienen nada que ver con las respuestas que la misma sociedad está necesitando. Entonces, yo creo que sí tenemos que dar un giro, sí tenemos que ver de manera distinta cómo estamos institucionalmente tomando nuestras decisiones. Y ahí, Mara, retomando esta condición del conflicto positivo, pero el conflicto positivo siempre y cuando ex post no estemos en una situación que nos ponga en un catch-22 donde todo el mundo pierde ahí adentro, ¿no? Porque ese es parte del problema. Llevar el conflicto a la fase de planeación, a la fase anterior a la condición de toma de decisiones. Porque creo que ahí hay un punto, y esto para todos, pero ya no esperar a que el conflicto se genere, sino uno de los últimos elementos que se ha utilizado como punta de lanza para detener obras y esto, consultas, ¿no? Consultas previas para esto es incorporar la condición de los intereses específicos antes de llegar al conflicto. Todos los procesos participativos que provee nuestra normatividad son potencialmente herramientas de prevención de conflicto.
y son también posiblemente posibles transformadoras de conflicto ahí donde ya haya surgido, ¿no? El tema es cómo se utilizan y las capacidades que tenemos o de las cuales carecemos para utilizarlas en ese sentido. Hay mucho, como no tenemos esa cultura, como no está en nuestra cultura escuchar al diferente, pensar en que mis razones pueden ser muy válidas y que eso no implica que el otro no tenga razones válidas, ¿no? Y que esto aplica a los derechos también. Como no estamos acostumbrados a pensar así, entonces no estamos habilitados para convivir y generar procesos participativos que no sean simulaciones. Somos muy dados a simular los procesos participativos. Claro, a formalizarlos. Nos invitamos a los que piensan como nosotros, a los que son amigos, y nos vemos muy cívicos porque ahí están los amigos, pero sabemos que no, nuestros detractores a lo mejor el día de mañana todos nos van a denunciar la decisión que acabamos de ver. No los invitamos a la fiesta. Claro. No los invitamos a la fiesta porque no tenemos esas capacidades para procesar esas diferencias, ¿no? Y esto aplica de veras a todos los niveles. Estamos hablando de los niños en la escuela que todavía van y aprenden que el profesor es el que tiene la razón, ¿no? Y que todavía, donde se enfatiza todavía poco el tema de que el salón sea un espacio de diálogo en el que los propios chavos puedan resolver sus conflictos, en el que puedan cuestionar al profesor en un momento dado, ¿no? Entonces, como desde niños no lo tenemos, pues, tampoco como adultos, funcionarios públicos, en la posición que ocupemos, no tenemos esas herramientas, ¿no? Déjenme darle un pequeño giro, porque algo que dijo Toño que me parece muy importante y que no lo había visto así, seguramente muchas de las personas que nos están viendo en este programa tampoco, y es esto de urbanización, ciudades peleadas, medio ambiente, y tenemos esta problemática, y puso hasta un término de la urbanización en el campo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por ahí oí la selva lacandona y cómo estamos urbanizando áreas protegidas, ¿no? Y esos desarrollos que se dan, y entonces empezamos a utilizar estos términos que hay que voltear a ver, porque además de que hay conflictos sociales muy sensibles, muy evidentes, con muchas autoridades de por medio y muchos jugadores, ese es el gran reto. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Para una agenda legislativa, por ejemplo, yo creo que tenemos que empezar por cambiar nuestras perspectivas y hacernos cargo de cosas que la inercia de las disciplinas nos ha ido trayendo, ¿no? Yo pienso mucho volviendo a esto de la urbanización del campo, en que los urbanistas y los agraristas se dedican a cosas como si fueran mundos distintos, ¿no? Entonces el urbanista desprecia el campo y el sociólogo rural resiente a la ciudad como si fuera un enemigo. Entonces hay tradiciones disciplinarias muy, muy fuertes. Hay gente que se dedica a lo rural, como si lo rural pudiera existir, como si las ciudades fueran esa cosa que está ahí atrás que no quiero voltear a ver porque es muy fea. Y los urbanistas están tan abrumados con los conflictos dentro de las ciudades que les cuesta trabajo incluso preguntarse de dónde viene el agua. Yo he tenido discusiones con colegas urbanistas en donde cuando uno saca el tema del agua me dicen, ay, pareces ingeniero, eso dejárselo a los ingenieros, ¿no? Que ya harán unos tubos para ver cuánta agua nos lleva. No, tenemos que pensar el territorio como un todo, porque así es como lo vive la gente. Hay que pararse en una terminal de autobuses para ver todo ese ir y venir de gente del campo a la ciudad, que es cotidiano. La cantidad de gente que duerme en un poblado de 500 habitantes, pero trabaja en una ciudad de 20,000. O sea, es lo que tenemos que aprender a ver, el territorio como un todo. Y eso lo había mencionado Miguel Ángel, la cuestión del territorio como un todo. Y esto creo que ha sido muy claro del concepto jurídico y del concepto de imputación, ¿no? La idea de que en un territorio cae como centro de imputación pues todas las materias, ¿no? Permisos sobre sanitarios si es que hay un negocio, permisos de seguridad si es que hay una gasolinera, permisos y verlo todo incluido en una sola parte. Miguel Ángel, directamente contigo. Te quedaste con... Sí, no, un poco reaccionando a lo que comenta Toño. Yo creo que
tenemos que hacernos cargo. A ver, yo como abogado, como servidor público durante los últimos 30 años vinculado con estos dos grandes temas, por culpa de Azuela, por cierto, pero creo que tenemos que sí repensar estas cosas. Y un poco a la pregunta que hacías, Jimena, ¿por dónde empezar? Yo creo que sí tenemos que revisar nuestras instituciones, que si bien no son la panacea, no van a ser la respuesta inmediata, yo creo que van a ir encauzando lo que necesitamos. Y hay varios temas que creo que son muy sensibles, muy importantes, pero que nos van a permitir hacernos cargo, como decía Toño, del conflicto, ordenar el conflicto. Pongo algunos ejemplos. El tema de derechos humanos, que es todo un tema de discusión, creo que tiene que estar en el centro en la toma de decisiones sobre el territorio, la orientación de políticas públicas, la orientación de legislación, la orientación de solución de conflictos desde los jueces y fuera del Poder Judicial, tiene que estar orientado con el tema de derechos humanos. Segundo aspecto, el equilibrio entre el interés privado y el interés social, nacional, colectivo, lo que hemos planteado como la redefinición de la función social de la propiedad, ¿no? Hasta dónde yo como propietario, yo como inversionista, puedo hacer algo que esté generando un impacto sobre los demás. Criterios clarísimos que nos digan cuándo sí una carretera, cuándo sí un proceso productivo determinado, en función de una serie de temas, ¿no? Y tres, lo dejo ahí, el tema de los referentes para toma de decisiones. Yo creo que hoy por hoy tenemos que hacernos cargo de que todos tengamos certeza sobre lo que podemos y no podemos hacer en el territorio. Lo que estamos viviendo, por lo menos hoy en la Ciudad de México, las decisiones que estamos tomando sobre nuestra ciudad en distintas partes, no está tomando en cuenta por lo menos estas tres cosas. Tú te habías quedado con un ejemplo, Mara, que me gustaría. Sí, fíjate que ahorita recordé otro, y es el canadiense. A propósito de lo que estás diciendo, nos compartían en unos foros muy interesantes que hubo sobre la conflictividad alrededor de los proyectos energéticos, en un intercambio entre México y Canadá, y vinieron líderes de comunidades indígenas de allá de Canadá, y ellos hablaban de toda una serie de procesos y esfuerzos colaborativos y de diálogo que ya había ahora en el territorio canadiense, que decían que eran posibles, que se habían hecho posibles y viables, porque había habido una batalla jurídica, digamos, de reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, y que eso había generado un equilibrio de poder entre las partes que hacía que tuvieran que dialogar, ¿no? Entonces, ahí hay un rol bien importante también para el Poder Judicial, es decir, equilibrar el terreno para que las partes no les quede otra más que sentarse a dialogar y no tengan que hacerlo claudicando, digamos, a sus luchas, ¿no? Que es lo que en este país, por ejemplo, muchos movimientos sociales sienten que si se sientan a diálogo van a tener que claudicar a sus derechos, ¿no? Entonces ahí creo que hay algo... Porque van a tener que ceder, ¿no? Exacto, muy interesante y de complementariedad entre, por un lado, que sí, las decisiones vinculantes y las posibilidades de diálogo, ¿no? Bien juridificados, ¿eh? Ojo, que no sea un tema de moda, lo de derechos humanos, que no quede simplemente en el discurso, sino que nos dé certeza. Perdón, Toño, tú... No, totalmente de acuerdo. Pero bien juridificado, creando procedimientos, creando mecanismos claros, adecuados para garantizar esos derechos. Y una cosa bien importante, porque en la medida en la que esos grupos, como por ejemplo las comunidades indígenas, tienen logran que el Estado les reconozca ese derecho en igualdad de circunstancias, pues ya no hay que recurrir a la violencia. Digo, digamos, mucho de es un tema también de prevención de violencia. O sea, el enfoque de derechos humanos es en el fondo, sí, claro, es un enfoque de prevención de los diferentes tipos de violencia. Claramente. Déjenme ver como ciudadano, así que está viendo este programa,
Y ahorita me traté de poner, escuchándolos en la conversación, y escucho, ¿no? Hay que cambiar las instituciones, hay que ver los derechos humanos. Y yo como ciudadano sigo en esta parte un poco etérea, un poco perdida. Hay que resolver el conflicto y el diálogo, ¿no? Y yo salgo todos los días, ¿no? Y tengo que tomar un autobús o un camión o lo que sea que me lleve a mi trabajo, regreso a mi comunidad, voy a otro, veo el deterioro ambiental, el ruido, el todo. Y entonces salgo otra vez con estoy alejada de las propuestas y del diálogo. ¿Dónde me siento identificado como ciudadano? En este diálogo, ¿no? Porque sigo viéndome reflejado quizá en un discurso, quizá en cosas que no, las veo todavía muy abstractas. Entonces, ¿cómo involucrar en este diálogo a los ciudadanos que nos están escuchando, a las organizaciones que están en esto, para entrar en este debate que queremos hacer incluyente, horizontal, abierto, participativo? Bueno, es que la única manera de pasar del ciudadano abrumado al ciudadano participativo es la política. Es la voluntad de la persona de incorporarse a una movilización de los que piensan como uno y tratar de influir. Ahora que estábamos en la pausa, Mara mencionaba un caso muy interesante que es el del Chapultepec, vamos, que afortunadamente una movilización social logró detener porque era una atrocidad indecible. Pero esto saca el tema de la consulta en la Constitución de la Ciudad de México. Pero ¿por qué no cuentas? Porque ya nos dejaste con él. Para quienes no se acuerden o no hayan estado, exacto. En la avenida Chapultepec se planeaba hacer un centro cultural, un segundo piso interno, con actividades culturales y un centro comercial, ¿no? Y era una verdadera atrocidad. Desde el punto de vista urbanístico, la primera lección del urbanismo ni siquiera se da porque es tan obvia, es que en el espacio público lo que más vale es el cielo, ver el cielo, ¿no? Y cualquiera que esté debajo de unos segundos pisos tiene una experiencia opresiva. Sí, ya quiero Eso salir ni de aquí. siquiera los urbanistas necesitan ponerlo en sus lecciones. Cualquiera sabe que no es lo mismo estar en la calle y ver el cielo que estar en la calle y ver una estructura. Bueno, iban a hacer algo así. Y hubo toda una movilización que lo detuvo. Pero lo que me lleva es que ya en la Constitución de la Ciudad de México hay una disposición que hace de la consulta pública una figura con efectos vinculantes. O sea, si una consulta pública dice no a una obra, su mensaje es vinculante si participó el 15% del padrón de la población del área de que se trate. El problema es cuál área se trate. Es alcaldía. La colonia, la delegación, la Ciudad de México. ¿Quién tiene derecho a decidir sobre una obra? Es un problema de escala geográfica. Yo no tengo la solución, pero me parecería atroz que solo decidieran los 15 vecinos de alrededor o que decidiera todo el país. Es un tema de diseño constitucional que no tenemos contemplado. ¿Cuál es la escala de la democracia ahí? Sí, que va a tener que ser definido por la ley, porque no tenemos... ¿Con qué criterio la ley define si es una colonia, un grupo de colonias, la delegación o toda la ciudad? Sí, ya va de otro estado, otro municipio. ¿Cuál es la escala de la democracia? Es la escala de la democracia. En donde tenemos criterios orientadores interesantes es en el tema justo de consulta indígena, ¿no? Que se dice, no es que un grupo indígena pueda detener una obra, pero si no está de acuerdo, la carga de la prueba está del otro lado de decir, hemos hecho todo para mitigar los impactos negativos, esta obra los mitiga, los compensa, y hay un interés público superior para, ¿no? Y eso podría ser un buen referente para este tipo de consultas, es decir, y que en este caso a lo mejor hubieran llevado a que se modificara completamente el proyecto y que se incluyera a los vecinos en el diseño del mismo, cosa que no se hizo, ¿no? Hicimos de nuevo proceso participativo, hubo un consejo ciudadano de notables, todos que vivían muy lejos de ahí, y cuando vieron las maquetas nunca se imaginaron lo que iba a ser vivir ahí, ser vecino, el impacto en la plusvalía, porque eso lo anticipa y lo ve el afectado. Sí, es un poco ir institucionalizando. Yo te diría, regreso a tu pregunta, yo creo que ahí sí
depende mucho ya de nosotros como personas, como ciudadanos de a pie, como se dice, de las demandas que planteemos y de los compromisos que hagamos individualmente, ¿no? Yo creo que temas como el cambio climático hoy por hoy, que es parte de la agenda ambiental, quizá el tema dentro de la agenda ambiental, si vemos los acuerdos de París, los estados van a aportar muy poquito. Si no empezamos a repensar cómo nos movemos, ya hablando de las ciudades y de lo que tú planteabas, cómo nos vestimos, cómo nos alimentamos, cómo estamos atendiendo nuestras necesidades, no vamos a hacer ese cambio personal e institucional, ¿no? Y los procesos de participación, de toma de decisiones, creo que por ahí van. Todavía nos falta mucho, pero se están institucionalizando. Yo quisiera tocar un tema aquí y quiero forzarlos un poquito dentro de las cuestiones que hemos estado viendo dentro del régimen que viene, ¿no? Tenemos una gran cantidad de decisiones, por lo menos anunciadas, ¿no? Tenemos un tren de 1.500 kilómetros, ¿no? Mientras estamos construyendo, lo mencionábamos antes, un tren de 80 de aquí, ¿no? Pero un tren de 1.500 kilómetros es una obra, digamos, monumental, ¿no? Por otro lado, un anuncio de plantar árboles en maderables en ciertas zonas de selva protegida en esto, ¿no? Como ciertas anuncios de ciertas políticas públicas muy claras, pero no se ha hecho un anuncio de cuál va a ser la política de consulta o cuál va a ser la política de incorporación de las comunidades a las cuales, como si estuviéramos tomando y tal vez la falla es mía que no las haya yo escuchado, etcétera, pero en principio me parecería que estas políticas públicas no van a ningún lado si es que no incorporamos a las comunidades que van a ser afectadas, ¿no? Entonces, ya tenemos un problema macro enfrente, ¿no? Porque son políticas muy grandes. Y de hecho, el marco institucional que hay ahora no da para discutir y evaluar un proyecto de ese tamaño. O sea, lo que tenemos es la evaluación de impacto ambiental, La mía. que para una obra de ese tamaño, la posibilidad de convocar una consulta, es muy difícil manejar esto de las escalas. Son los habitantes de toda la península o de los tramos por donde va pasando. Ese es un reto que tiene el próximo gobierno si existe una movilización que le quite legitimidad. Porque, a ver, aquí hay que ser serios y abrirse, ver cómo es esto en el resto del mundo. Cuando Francia quiere hacer una nueva línea del tren de gran velocidad, no inicia una consulta. La burocracia anuncia su intención y, como dice el tecnicismo, le mide el agua a los camotes. Según la protesta que hay, la burocracia va modulando mecanismos reactivos, pero no existe una legislación que le exija al Estado francés pedir la consulta de una línea que atraviesa toda la costa mediterránea. Claro. Sí, O claro. sea, hay una forma de gestión del conflicto. Esa línea se puede tardar 10 años. Al final el gobierno puede tirar la toalla y decir, no pude porque la gente no quiere. Esos conflictos se dan en Europa todo el tiempo, pero no es que exista tampoco un mecanismo de consulta. La gran obra, históricamente, no se consulta. Los gobiernos reaccionan frente a la oposición, ¿no? Entonces tampoco nos imaginemos un mundo En el que todo se consulta. en el que todo se consulta. Sí podríamos mejorar nuestra legislación. Por ejemplo, se ha hablado mucho, y Miguel Ángel conoce muy bien esto, de la manifestación de impacto ambiental estratégico, que no la tenemos en la ley, ¿no? Podríamos mejorar, pero hay que ser más humildes en esto a nivel mundial. Lo que hay es las iniciativas de los gobiernos, las reacciones de las sociedades y el desarrollo del conflicto en donde los actores van aprendiendo del conflicto mismo. Oye, ahorita, La capacidad de gestionar. y además ahorita que estamos hablando de los retos y lo que viene, pues, la descentralización, ¿no? De mandar ciertas secretarías a Por ejemplo, algunas ciudades, es otro ¿no? de esos Donde temas, ¿no? ¿Hasta dónde la consulta? Yo creo que sí, aprovechemos lo que tenemos hoy institucionalmente, pero sí tenemos que caminar, por ejemplo, con el 169 de OIT, Es que tenemos población. que es, desde mi punto de vista, todavía no acabamos de definir claramente cuáles son los
contornos de esa consulta a pueblos indígenas, ¿no? O ni siquiera lo que deriva el impacto social en la legislación energética, hidrocarburos, generación de energía eléctrica. Yo creo que sí, coincido con Toño, va a ser muy difícil juridificar procesos sociales tan complicados, pero creo que sí debiéramos hacernos cargo un poquito más allá al modernizar nuestras instituciones. Yo sí veo muy difícil muchos de estos proyectos si no abrimos procesos de consulta distintos a lo que tenemos. Y no querramos excesiva formalidad, porque eso justamente asfixia la posibilidad del diálogo y por lo tanto soluciones que se adecúen a las necesidades de los actores. Criterios orientadores y resoluciones que equilibren el poder entre las partes pueden ser mucho más saludables para que entonces las partes tengan los incentivos y la motivación para sentarse y resolver acorde a lo que necesitan, ¿no? Bueno, se está acabando el tiempo. Ya saben que la televisión esto es. Tenemos ya una conclusión para cada uno de ustedes de no más de un minuto, por favor, porque nos cuelgan. Entonces, quien quiera hacer el cierre final del programa, Mara. Bueno, yo me quedé con tu pregunta, Sí. ¿no? Para el ciudadano, yo creo que sí, en parte para él y las ciudadanas, muy importante hacer equipo con los ciudadanos y ciudadanas que piensan como uno para hacer valer nuestros derechos, porque esto es parte de lo que equilibra el terreno y posibilita muchas veces los diálogos que de otra manera no se dan. Pero también recordemos mis razones y las razones del de enfrente, en la casa, en el trabajo, en la calle. Eso es importantísimo para un cambio cultural. Toño. Yo creo que de lo que dice Mara, se me ocurre que lo que tenemos que aprender es ese balance entre política y derecho. Nunca abandonar una perspectiva jurídica de las cosas, porque es la que nos da un referente normativo razonado, fuerte, compartido en el contexto de un Estado. Pero tomarse en serio la política, no como una actividad negativa, egoísta, sino como la forma de participar que implica un aprendizaje muy complejo. Sí, el Uno vínculo. no aprende a la primera, es un aprendizaje largo. Miguel Ángel. Construir ciudadanía desde los ciudadanos, desde la sociedad civil. Las instituciones ayudan, pero el entendimiento de que si actúo bien y el de junto también lo hace, vamos a ir resolviendo muchos de estos conflictos. Yo me quedo, ya no nos da tiempo, pero con un tema quizá para algún otro momento, pero sí ya el tema de la participación de los jueces en la solución de conflictos o de los mecanismos de atención de conflictos. Creo que es todo un tema. Hoy seguimos pensando que los conflictos se van a resolver por el procedimiento administrativo de inspección en lo administrativo, que a veces no nos sirve para mucho, o a veces le queremos cargar todo al juez. Es todo un tema que también tenemos que hacernos Sin cargo duda de. para otro programa, pero ahora ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Muchas Mara. gracias. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, Gracias. Miguel Ángel. Gracias, Muchas Miguel gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Jimena. Gracias a ustedes por escucharnos. Esto fue Conversaciones en la Ciudadela.